alguna ocasión todos hemos sentido que no somos dignos de escuchar algún tipo de música o a algún artista por ser demasiado elevado o complicado. O casi peor, que este otro tipo de música no es algo digno de nuestros oídos ni de nuestra atención, por ser demasiado fácil o vulgar o popular. Sobre este tema, sobre la idea de la existencia de una música intelectual, que a veces se interpone entre el oyente y el placer de la escucha, ha escrito un libro mi invitado de hoy, Mariano Peiró. Mariano es escritor, poeta, licenciado en Antropología Social y profesor de Historia del Jazz y de Estética de la Música en la Escuela de Música Creativa en Madrid. Decía Andrés Calamaro en el Tilín del Corazón que es una temeridad acusar de maldad a una canción. También podría serlo tildarla de intelectual. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Así que nos vamos a tomar un chisporroteante Seagrams tónica con Mariano, charlando sobre todo esto, sobre música, sobre canciones, sobre nuestra resistencia a escuchar aquello que no conocemos, sobre la no existencia de los placeres culpables en la música, sobre jazz, sobre pop, sobre los Sex Pistols y sobre John Coltrane, sobre literatura, sobre el arte, la tradición y mucho más. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Y acabas de publicar Oídos que no ven, un ensayo contra la idea de música intelectual. Eso es, también, por ahora todo correcto. ¿Y qué te empujó? ¿Cuál fue la idea inicial para escribir este libro? Tengo mucha curiosidad. Bueno, pues lo cuento ahí un poco. Un día en una clase, comenté que íbamos a hablar del bebop, porque, como has dicho, yo doy clases de historia del jazz, y una alumna comentó, esta música es muy intelectual, ¿no? Antes de empezar a escuchar, ¿no? Aunque evidentemente ella ya la conocía. Y fue un comentario, ese tipo de comentario, como músico y escritor, yo lo he oído bueno, cualquiera lo ha oído, ¿no? Ese tipo de categorías de esto es arte intelectual, ¿no? O literatura intelectual o música. Y normalmente, pues, paso por alto el comentario, me da igual, me irrita un poquito y ya está. Pero este día, como estaba en modo profesor, pues me lo tomé en serio, me puse a pensar sobre el tema y tal. Y bueno, contesté cualquier cosa, lo que se me ocurrió, pero lo pensé un poco más. Y justo esa semana fue cuando el confinamiento. Entonces empecé a tener mucho tiempo y el tema me interesaba. Empecé a leer, a releer un montón de libros que tengo en casa sobre música, a escuchar un montón de cosas y tal. Y pensé, bueno, voy a escribir un articulito, ¿no? Unas páginas para aclararme las ideas de por qué me parece erróneo y nocivo concebir la música como intelectual o no intelectual, ¿no? Y al final, pues esas paginitas, el confinamiento se alargó y salió este libro. Al final, claro, no hablo solamente de jazz, ¿no? Esto es una parte del libro, hablo de muchos otros estilos de música, pero me parece que en todos hay algo común, que es que el objetivo de los compositores, intérpretes, improvisadores o lo que sea, no es apelar a la intelectualidad de los oyentes, y que el momento de hacer música es un momento en el que uno se lanza y apaga lo intelectual y trabaja intuitivamente, instintivamente, con los oídos o como lo queramos llamar, o con el alma o como lo queramos llamar, ¿no? Pero no intelectualmente. Entonces, bueno, esto es lo que... Todo esto, ¿cómo me estoy enrollando? Todo esto bien argumentado, o argumentado de la mejor manera que yo pude, con muchos ejemplos de distintos géneros y tal, pues es lo que hay en el libro. Luego queréis que los alumnos os pregunten a los profesores. Si preguntan y dices, no te voy a contestar, voy a escribir un libro, un ensayo, voy a escribir un panfleto contra la intelectualidad de la música. Yo la verdad es que no me acuerdo de lo que contesté, porque es hace tiempo y luego, claro, han pasado tantas cosas en relación con ese tema, ¿no? Que ocupa el libro, que no me acuerdo para nada del momento, pero estoy seguro de que comenté algo que todavía pienso, ¿no? Y que es lo que siempre he pensado, que es que está mal planteada la pregunta, en el sentido de no importa si la música es intelectual o no, es irrelevante, ¿no?
hay trabajo intelectual detrás de la música, de cualquier música, de la música tribal de un pueblo de África Central que están con taparrabos, hay muchísimo trabajo intelectual ahí, ¿no? Por no hablar de música occidental con instrumentos que se tarda un montón de tiempo en construir, etcétera. Pero eso da igual, o sea, la idea fundamental para mí es que el arte no va dirigido al intelecto, es precisamente un tipo de experiencia en la que tenemos que apagar el intelecto, como oyentes, digo, ¿no? Como público, como lectores o espectadores, y dejarnos llevar por esa otra parte más sensorial o más, intuitiva, y volar a partir de ahí, ¿no? Tú hablas, de hecho, que hay muchas actividades que hacemos cotidianas en nuestro día a día que en el fondo también tienen un pozo que podríamos tildar de intelectual, pero que no nos paramos a pensar en ello porque es pura costumbre lo que hacemos, ¿no? Hablas, por ejemplo, de jugar al tenis. Sí. Si te pusieras a pensar en todos los cálculos que hacemos cada vez que das a la pelota con la raqueta, la fuerza, el ángulo, tu postura, sería algo intelectual, podría ser considerado como algo intelectual y muy sofisticado, pero por costumbre, a fuerza de hacerlo y de repetirlo, ya no es algo intelectual, sino es meramente casi intuitivo, ¿no? Entonces, Claro, hablas claro. de la música también es un poco lo mismo. Yo creo que es exactamente lo mismo, sí. O sea, el ejemplo del tenis o de cualquier actividad física, deportiva o no, conducir, no sé, me parece que caminar incluso, Exacto. ¿no? Cualquier cosa. Me acordaba de caminar porque si tú te paras a la salida del metro en hora punta y ves a la gente cómo sale y cómo es casi un pequeño ballet de gente sincronizada, porque hacen pequeños cálculos para no cruzarse, para no tropezarse, para no tocarse, para no molestar al otro. Y eso lo hacen de forma medio dormidos antes de ir a trabajar y en el fondo es también eso, un ejercicio muy sofisticado, pero Claro, como lo repetimos. Inevitable. O sea, tú vas caminando un día de lluvia, hay un charco y tu cabeza, no hay otra cosa, no es una cosa, no es un reflejo, quiero decir, es tu cabeza que ve, tus ojos ven el charco y tu cabeza dice, no pises ahí porque tienes un montón de información, que es que si pisas un charco se te moja el pie y luego estás incómodo. Yo qué sé, todo eso, al aprenderse, se convierte en algo espontáneo, sería la palabra, ¿no? Entonces, el tenis es así también. Yo me imagino que cuando aprendes en serio un deporte, pues hay un montón de trabajo intelectual detrás por parte del propio deportista y de todo el equipo de gente que hay atrás ahí asesorando y enseñando y las dietas y un montón de cosas, ¿no? Pero cuando lo has incorporado, pues simplemente le das a la pelota, ¿no? O como dice Charlie Parker, es tocar limpiamente y buscando las notas bonitas. O como dice Bach, yo me limito a poner la mano ahí, ¿no? Hay muchísimo trabajo intelectual detrás de la música y de cualquier actividad humana, pero la gracia el momento de hacerlo es que todo eso desaparece y es puramente espontáneo, ¿no? Esto por el lado de los artistas o de los músicos, ¿no? Por el lado de los oyentes, que me parece interesante también comentar, la música, ninguna música que yo conozca se dirige explícitamente a las facultades intelectuales de los oyentes. O sea, no se trata de pensar mientras escuchamos música, no se trata de entender racionalmente lo que está ocurriendo, ¿no? Está claro, ya lo decía antes, el arte y la música, más que otras artes incluso, están dirigidas a algo sensorial, algo espiritual, algo emocional, a algo que incluye todas estas cosas juntas, ¿no? Entonces, precisamente su propósito es lo contrario, ¿no? Es un espacio al margen de la razón. Ningún músico quiere que, como oyentes, estemos pensando, esto es un si bemol, o mira qué modulación, o mira qué ritmo, nada, ¿no? Es una cuestión de disfrutar o sufrir, porque la música a veces es dura, ¿no? Áspera o lo que sea, pero a través de los oídos. Claro, lo que ocurre es que a veces tiene un componente tribal la música, ¿no? O de pequeño, o de pertenecer a una tribu urbana o a un grupo, ¿no? Que puede ir desde la ópera, que tú crees que para valorar la ópera o disfrutarla tienes que tener unos conocimientos previos o unas lecturas o haber escuchado antes mucho de ese estilo. Y lo mismo también a lo mejor con el cante hondo o con el hip hop, que crees que está reservado a un determinado grupo de gente. Y a lo mejor también me ocurre lo mismo con el jazz, Uh-huh. cuando luego en realidad no es así, ¿no? Es simplemente interesarte
y dejarte un poco llevar, ¿no? Entiendo. Claro, claro. Estás mencionando una cosa que es la tercera pata de mi libro, ¿no? Por un lado son los músicos intelectuales en el momento de crear. Mi respuesta es no. La otra pata sería, ¿hace falta que los oyentes trabajen intelectualmente, estudien o entiendan racionalmente lo que está pasando? Mi respuesta es no. Y la tercera pata es, ¿hace falta acostumbrarse a los distintos estilos musicales? Y mi respuesta es sí. A los estilos a los que no nos parece que hace falta acostumbrarse es porque ya nos hemos acostumbrado. Al pop, digamos, ¿no? O a la música clásica de una cierta etapa de esta larga tradición, estamos acostumbrados desde que nacemos, desde que está en la radio todo el tiempo, es la música que te canta tu abuela, está en la tele, está por todos lados. Entonces, has hecho ese trabajo. Si con el jazz no lo has hecho, o con la música japonesa no lo has hecho, o con el flamenco no lo has hecho, habrá que hacerlo. ¿Pero en qué consiste ese trabajo? No es nada intelectual, es acostumbrarse a ese lenguaje. Entonces, escuchar la música hasta que el lenguaje te suena... No cerrarte a ella. No cerrarte, claro. De hecho, cuando estaba leyendo tu libro, no sé si has visto la serie Mad Men. Sí, hace tiempo. Hay un episodio que me encantó, en el que es famoso porque compraron los derechos de una canción de los Beatles. Compraron la de Tomorrow Never Knows, los derechos para reproducirla. Y era la primera vez que usaban una canción en un episodio de televisión. Y pagaron $250,000, una barbaridad. Y entonces la escena es que sale Don Draper poniendo el vinilo de ese disco, se sienta a escucharlo y empiezan esa canción que es llena de distorsiones, de sonidos un poco raros, psicodélicos, y al cabo de un rato se levanta, quita el vinilo y se va a su cuarto. Le da la espalda al vinilo, al reproductor de música, y se va a su cuarto a dormir. Y no quiere saber más de los Beatles. Y me pareció muy inteligente cómo usaban esa canción de los Beatles de ese modo, ¿no? Como algo de resistencia al cambio, de este tipo había escuchado a los Beatles siempre de una manera y ahora era diferente y ya no quería saber nada de ello. Y esa resistencia a veces a otros géneros, a otros estilos, es un poco de ahí lo que en este libro me ha acordado de esa escena. Sí. Claro. Sí, yo no hablo de esa escena, pero hablo de un montón de escenas similares que han tenido lugar en todas las épocas de las que hay documentación, ¿no? Está bien, como lo dices, yo creo, esa resistencia a la novedad es una característica de los seres humanos. O sea, nadie no la tiene, ¿no? Lo que podemos hacer con eso es aceptarlo y ser así y ya está, o criticarlo, o cuestionarlo un poco y tratar de vencer un poco nuestras resistencias, ¿no? Para que nuestra experiencia de la vida sea más amplia y poder conocer cosas nuevas y no estar siempre metidos en nuestra pequeña tribu, ¿no? En la que nacemos y nos educamos y ya, y de ahí que no nos saquen. Entonces, claro, está muy bien pensado que sea con los Beatles, ¿no? Porque pasadas unas décadas, los Beatles nos parecen un grupo majísimo, básicamente muy amable, lo que hacen, digo, su música, ¿no? Tienen algunos momentos un poco durillos, ¿no? Un poco irritantes, a lo mejor alguno que otro, pero básicamente es un grupo de música muy amable, ¿no? Comparado con el desarrollo del pop rock posterior y también comparado con muchos momentos anteriores de la música de cualquier cultura. O sea, sobre todo, pensemos en la música europea, ¿no? Compositores como Beethoven, que hoy son, por decirlo así, mainstream y todo el mundo los acepta y nadie, pues en su momento generaron resistencia, ¿no? Irrita. Yo recuerdo que alguna vez leí que un experto en música, un crítico de su época, comentaba ante el estreno de no me acuerdo qué sinfonía de Beethoven, otra vez ese mi bemol, ¿hasta cuándo nos va a torturar este hombre sin talento? Ha quedado para la historia eso, ¿no? Como de Beethoven también se dice eso. Eso me parece una idea potentísima y de hecho en tu libro también lo hablas sobre Astor Piazzolla, ¿no? Que hay figuras de la música que ahora para nosotros son instituciones, como has dicho tú de los Beatles, o Paco de Lucía, también hablas de Paco de Lucía, que él luchó por ser un poco transgresor y que Paco de Lucía ahora nos parece un poco como también lo más canónico del flamenco. Y cómo las ideas que ahora tenemos asentadas en su día fueron rupturistas, ¿no? Cambiaron la forma de hacer las cosas, arriesgaron. Y a veces se nos olvida eso, o no tenemos en perspectiva porque hay el sesgo del superviviente, ¿no? De todo lo que hay hasta ahora es lo que hay y era lo mejor. Y no
y ahora nos resistimos a escuchar otras cosas por eso, por cierto conservadurismo y cierta tendencia a la nostalgia a veces. Sí, sí. Hay una frase que creo recordar que aparece en el libro. Seguro que la metí porque me encanta. Me parece muy representativa de esto que estás diciendo, de Edgar Varese, un compositor vanguardista francés, ¿no? Que critica a los que lo critican por ser demasiado innovador y como que hablan de la tradición, ¿no? El sagrado nombre de la tradición. Y dice él, todos los eslabones de la sagrada cadena de la tradición están formados por rupturistas. Toda la gente que pasa la historia, al menos en la historia del arte o de las distintas artes, son personas que han aportado algo nuevo y que en su momento esa novedad, en general, produce rechazo. Por eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a algo y queremos que siga siendo como es. Entonces, yo creo que en otros ámbitos de la vida no pasa nada o incluso está bien ser así, ¿no? Querer conservar la vida o querer conservar ciertas costumbres o lo que sea. En el ámbito del arte me parece casi pecado, ¿no? Es como el ámbito del descontrol, debería ser, ¿no? El ámbito de lanzarse al vacío, el ámbito en el que no debería haber reglas de lo que debemos sentir, ¿no? Sino permitir que nos lleven a otros lugares. O sea, el ámbito de lo que no es racional. Estudiar lo clásico y beber de ello y tú también aportar o intentar aportar, al menos aspirar a ello, algo no diferente, pero al menos sí un poco que cambie, ¿no? Bebiendo de lo anterior. O sea, yo veo muy compatibles las dos cuestiones. Claro. Sí, sí. En general, los innovadores son personas que reconfiguran los elementos que ya había en su disciplina. No suelen introducir elementos radicalmente nuevos porque, por decirlo así, no los hay. O sea, lo que hay son sonidos, ¿no? Pues cómo los trabajamos, cómo los organizamos. Vamos a insistir un poco más en este concepto, pero trasladándolo a otro lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé qué decir. En un determinado momento puede haber una melodía que se repite y eso le da una estructura a un tema, ¿no? A una sonata o a una canción, y en otro momento puede venir alguien y decir, bueno, hace falta que algo se repita, pero no tiene por qué ser la melodía. Vamos a elegir una melodía que está variando todo el tiempo, pero vamos a elegir otro elemento que se vaya repitiendo. Y eso es un innovador, ¿no? Siempre es a partir de elementos de la tradición, o así por lo menos está montado el canon. Quiero decir que lo que conocemos como la historia del arte, los distintos artistas que han ido entrando ahí, son personas que trabajan de esta manera. Puede que haya alguien que, no sé, que invente desde la nada o que descubra el Mediterráneo, pero queda fuera de la historia del arte, no es lo que nos interesa. Y tu libro está lleno de anécdotas muy ilustrativas y de historias y anécdotas que yo no me había parado a pensar. Pero, por ejemplo, me hace gracia varias. Me hace gracia una en la que hablas de los Sex Pistols y de su canción Anarchy in the UK, que dices, quieren ser muy transgresores y son muy... Porque en el fondo es una estructura súper conservadora, la forma que tienen de hacer el ritmo, ¿no? Tú diferencias mucho entre el ritmo, compás, timbre y esas cosas, y a mí se me escapan, pero que dices, es una estructura muy plana, muy tradicional, la métrica también, toda la estructura de la canción es lo más visto ya. Entonces esa paradoja, ¿no? Con querer como romper con todo lo anterior y proponer la anarquía con algo muy tradicional. Eso me... Sí, eso es un ejemplo, a mí me parece un buen ejemplo, la verdad, por eso lo puse, ¿no? Es como descubrir el Mediterráneo, es lo que acabo de decir, sí, ¿no? O sea, creer que estás haciendo algo rupturista, vanguardista, innovador, cuando estás repitiendo dócilmente maneras antiguas de hacer las cosas, ¿no? Maneras casi, no solo antiguas, casi desfasadas de hacer las cosas, ¿no? Esto lo podemos explicar un poco más. Empezando por la letra. Yo hablo de cómo empieza la letra, ¿no? Que dice I am an antichrist, I am an anarchist, ¿no? Sí. Son las dos primeras frases. No sé si es en ese orden o en el orden inverso, pero no importa. Es como, desde el punto de vista de la poesía, esto es como si fuera... Coche, no sé qué decir. Rimar coche con noche, ¿no? Sí, pero además los dos versos exactamente de la misma longitud y sí, que rimen, pues es una cosa muy antigua, de hace siglos, ¿no? En el ámbito de la poesía. Entonces, por mucho que digan caca, culo, pedo, pis, el mensaje sigue siendo... formalmente son muy conservadores, ¿no?
Y desde el punto de vista musical pasa lo mismo. O sea, tocan en 4x... Bueno, pues sí, con estructuras musicales muy... No quiero mencionar palabras técnicas, ¿no? Por favor, Ya me da miedo, no pero digas. es como muy convencional todo lo que ocurre. Lo único que no es convencional es que las guitarras están distorsionadas, aporrean las baterías y el cantante es una cosa entre el canto y el grito, ¿no? Pero al mismo tiempo todo es muy coherente consigo mismo. Quiero decir que el sonido de la voz pega con el sonido de la guitarra, ¿no? Sí. Todo es como un conjunto, un paquetito muy bien hecho, ¿no? Muy bien, no sé, eso, muy manso, muy dócil. Entonces tiene una apariencia rupturista, radical, anarquista, pero a mí me parece que ahí, o sea, que hay muchísimos músicos, y yo menciono en el libro algunos, que son muchísimo más anarquistas sin darse tanto bombo, ¿no? O sea, que hacen una cosa más libre, vamos, simplemente eso, ¿no? Sí, bueno, y de hecho hay un momento en el libro que dices una frase que me he quedado pensando, que dices que muchas veces con la música se quiere ser muy vanguardista, casi iconoclasta y demás, cuando luego a lo mejor lo más revolucionario, entre comillas, o lo más transgresor a veces ha sido mirar hacia adentro, ¿no? De hecho, Ujú. volcarte hacia adentro, ¿no? Eso me ha parecido una reflexión interesante, la verdad. Sí, sí. Esto Es lo que más miedo da. Esto venía a cuento de cómo, creo que surge precisamente hablando del punk, ¿no? De cómo el punk se acaba asimilando y pasa a formar parte de la cultura dominante, digamos, ¿no? Ya lo decían aquí en España La Polla Records, ¿no? En una famosa canción que criticaba a los punks, siendo ellos un grupo punk, y decían moda punk en galerías, ¿no? En la época cuando existían galerías Preciados. Entonces, pues sí, es algo que se puede fácilmente, como es el paquetito ese que decía yo antes, se puede etiquetar, se puede vender y ya está, ¿no? Escandaliza en un primer momento a gente que también muy superficial se queda mirando que él tiene el pelo verde y la cresta y no sé qué, pero luego resulta que es algo totalmente, que funciona totalmente en el mercado y en el sistema en el que vivimos, ¿no? En cambio, otras propuestas musicales que no tienen que no hacen esos aspavientos, por ejemplo, decía yo, la música dodecafónica, ¿no? De principios del siglo XX, o la música de John Coltrane, ¿no? Tiene un grado de radicalidad y de espiritualidad que no se puede vender. En el mercado no funciona eso, ¿no? En el mercado funcionan las cosas un poco más sexys o aparentes o fáciles de etiquetar, ¿no? Entonces por eso decía yo que sí, lo que has citado tú, ¿no? Que a veces lo verdaderamente radical es mirar, centrarse en el interior de uno, mirar hacia adentro, orientarse hacia ahí y a ver quién viene a vender esos productos, ¿no? Hay un escritor americano que siempre he leído con mucho interés, que se llama Chuck Klosterman, que ha escrito mucho sobre música también, y ha sacado hace poco un libro sobre los años 90 y hablaba, y mientras lo leía dije, pues tiene toda la razón, que decía que en los años 90 había una obsesión entre la gente que se dedicaba a la música con el concepto de venderse, que venderse Ujú. era lo peor que se podía hacer en el mundo de la música y que incluso un poco a mí recuerdo que cuando, porque todavía era algo pequeño, pero cuando me explicaba algún amigo que se acaba de suicidar Kurt Cobain, era porque se había vendido y porque era un vendido y todo esto. Era como tenía una... Y ahora noto que eso ha pasado totalmente de moda, lo de venderse, que incluso hay que venderse porque quiere decir que has llegado, y que incluso ahora lo que es lo que ese sello de lo prohibido, de lo que está mal, es lo intelectual, un poco justo. Ujú. Que nadie quiere tener miedo. Hay un pavor tremendo a parecer un poco intelectual, gafapasta, snob, como lo quieras llamar. Y es un poco Sí, esa transición he visto. sí, sí. Yo creo que este miedo que dices tú de los años 90 de venderse es una cosa que viene de antes, ¿no? Por ejemplo, el famoso episodio cuando Dylan se electrifica, ¿no? En En- parte, le cortan de un hachazo sí, los cables, ¿no? esto tiene que ver con venderse, ¿no? Con empezar a hacer música para un público más amplio, etcétera, ¿no? En el mundo del jazz también se veía mucho y se criticaba a muchos músicos que de repente, muchas veces simplemente porque tenían éxito, entonces ya es fácil poner la etiqueta de no, es que es un vendido, ¿no? Em, en fin, ocurre en muchos momentos, ¿no? No sé qué decir, en los 80, por llevarte un poco a la contraria, así para que sea más divertido, en los 80 también pasaba, ¿no? Por ejemplo, Police, uno de los grupos más famosos de los 80, Sting, ¿no? ¿sí?
pero incluso siendo Police, ¿no? Que sacan sus primeros discos que son pseudo-punk y luego hacen Ghost in the Machine y sobre todo Synchronicity con Every Breath You Take, ¿no? Si comparas Every Breath You Take con Peanuts, una canción de la primera época, es que hay un cambio muy grande, ¿no? De hecho, lo que suena en la radio todavía 40 años después es Every Breath You Take, ¿no? Todos los días. De hecho, ahora, todos los días si la en todas las enciendes, emisoras. probablemente Sí. esté esa o la banda sonora de Armageddon de Aerosmith, que suena todos los días Sí, a todas de horas. hecho, cuando hagamos una pausa ahora la vas a poner, ¿no? Sí. Bueno, no, entonces, yo en el caso concreto de esto me parece que es más una evolución honesta y que, bueno, tiende hacia un público más amplio, ¿no? No sé hasta qué punto hay una venta inconsciente, uno le gusta cuando empieza a ganar dinero y a tocar en sitios donde hay más gente a verte, pues a lo mejor hay algo más o menos consciente, más o menos inconsciente que te lleva a repetir ese tipo de fórmula, pero vamos. En fin, sí, me parece que es posible ese discurso. El arte roza con la industria, ¿no? En el caso de la literatura, en el caso de la música, en el caso del cine, del arte, de las artes visuales, está muy claro. El mercado está ahí, como por decirlo así, acechando. Y bueno, está ese peligro. Y me parece muy interesante lo que dices tú de cómo lo intelectual ocupa un poco ese papel del demonio, ¿no? Si antes el demonio era el dólar y la industria y las radiofórmulas y todo eso, en determinados ambientes, por supuesto, Claro. no en todos. Ahora que ha cambiado Ahora un es poco lo el negocio intelectual. de la música y ahora Claro. que hay como un poco tarifa plana de la música, ahora lo intelectual creo que es como lo que se lleva ese... lo que se demoniza ahora. Sí, yo también lo creo. Una de las cosas de las que hablo en el libro que me parece, importante comentar, ¿no? Es ver un poco el recorrido desde la época de los griegos de este concepto de música intelectual, ¿no? Y mis conclusiones son que la palabra intelectual se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa y que entonces cuando lo intelectual se valora, como es en la época de Platón y del descubrimiento del logos y del intento de crear una sociedad sensata, basada en la ley, racional, etc., lo intelectual mola, es lo que se defiende, y entonces Platón defiende solo un tipo de música, que es la música intelectual, ¿no? Él no la llama así. Platón quería echar a otros. Quería echar. Es muy famoso que quería echar a los poetas y músicos de la República, pero no quiere echarlos a todos, quiere echarlos a los que hacen música instrumental. Pero para él la música intelectual no es la música instrumental. La música intelectual, la que él defiende, es la que va acompañada con una letra y que por lo tanto se entiende. Entonces la música instrumental no transmite un contenido fijo y hace que la gente, no sé cómo decir, se descontrole un poco, ¿no? Produce efectos muy fuertes en el espíritu, en el cuerpo, en el alma de la gente, etc. Y a Platón eso le molesta porque quiere que todo esté regido por la razón y el orden. Claro. Pero luego, en otro momento de la historia, podemos decir ahora o hace no tanto, las canciones y la música con letra y no sé qué, no se consideran intelectuales. Por mucho que una letra es producto de un trabajo intelectual, que es el pensamiento, la rima, bla, 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 ¿no? Pero da igual eso, no importa. Parece vulgar, La ¿no? realidad no importa, ¿no? La letra viene del corazón, bla, 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 habla de amor y de no sé qué. Y en cambio la música instrumental se sigue criticando, igual que en la época de Platón, pero ahora es esa la que se acusa de intelectual, ¿no? Entonces, si ves como hay el cambio ese de lo intelectual, cambia de lugar, cambia de chaqueta, por decirlo así, ¿no? Según las conveniencias o las modas o los gustos dominantes en cada época, pues te das cuenta de que es una categoría que no sirve para hablar de esto, que está de más, ¿no? Sobre los efectos que mencionas, que decía Platón sobre la música en nosotros, tiene una frase final que me encanta, que es la de: la magia aspira a producir efectos en lo real, la música lo consigue. O sea, me gustó mucho. Sí, es que es interesante esto. La música, también lo cuento ahí, ¿no? Ha generado muchas suspicacias a lo largo de la historia, muchas veces por parte de quien quiere ejercer el poder, o sobre todo un poder absoluto, ¿no? Hay una frase que lamentablemente leí hace muy poco, cuando ya el libro estaba en proceso y no la pude meter, pero me encanta. Da mucha rabia. Eso da mucha rabia, pero a la vez es el motor para seguir escribiendo, ¿no? Y viviendo. Y además dices, ahora el libro no tiene sentido sin esa frase dentro, Bueno, ¿no? tanto como esa, no diría yo. Sobre todo porque, como me invitas aquí, la puedo decir. Es una frase del filósofo Zizek, ¿no? El famoso filósofo esloveno, que dice: con la música nunca se sabe. Me encanta esta frase, ¿no? Como que hay una ambigüedad ahí que no... Es verdad, ¿no? Nunca se sabe lo que quiere decir, dónde va, qué nos puede hacer la música, ¿no? Entonces, episodios muy famosos,
Los papas en la Edad Media querían prohibir ciertos desarrollos de la música que impedían que se entendiera el mensaje y que hacían a la gente bailar y cosas que consideraban inadecuadas o pecaminosas o lo que fuera, ¿no? Están intentando controlar lo que pasa, ¿no? La música es peligrosa, o sea, produce efectos en lo real. Es la frase esa que has citado tú, ¿no? En la época de Stalin también es muy famoso eso, ¿no? Que Stalin echaba la bronca a través de su, no sé cómo, si es correcto llamarlo ministro de Cultura, pero bueno, el equivalente a eso, ¿no? Echaba la bronca a los compositores que escribían música que no se podía tararear o silbar a la salida del concierto, ¿no? No sé, es peligrosa, o sea, produce efectos, todos lo sabemos, afecta al estado de ánimo, nos cambia, ¿no? Nos modifica. Los países tienen himnos, los equipos de fútbol tienen himnos, las multitudes en las manifestaciones o en los estadios, ¿no? En las competiciones deportivas, etcétera, cantan canciones y con eso animan a la gente. O sea, esto lo nota cualquiera, ¿no? También digo, hay una cosa que también descubrí, esto sí que no lo sabía yo y lo descubrí en mis investigaciones por el libro, ¿no? En determinadas competiciones deportivas está prohibido, por ejemplo, en el maratón o no sé qué, ¿no? Escuchar música. Porque la música produce efectos en el cuerpo, aumenta la capacidad de resistencia, ¿no? Es un efecto parecido al efecto placebo, ¿no? Entonces, es peligroso, dicen algunos músicos, hacer deporte mientras escucha música, porque uno puede, no sé cómo decirlo, venirse arriba demasiado con la música, ir más allá de los límites que tu propio cuerpo tolera. O sea, es verdad que produce efectos en lo real, no es una metáfora. Pues lo había pensado alguna vez, digo, no sé si en alguna prueba olímpica les permiten a lo mejor ponerse un podcast o lo que dices tú, algo de música que te haga no pensar en lo que te queda y te distraiga y te vengas arriba, ¿no? Con alguna canción que a todos nos pasa que tiene un efecto automático en tu cuerpo. Claro, a ese nivel profesional. Yo lo leí, llegué a esto a través del Maratón de Nueva York, que no sé, hace unos años se prohibió explícitamente eso porque era peligroso para la gente, ¿no? Evidentemente en un nivel amateur, ¿no? Como el nuestro, digamos. O sea, si sales a correr, vas con los cascos. No vas con los cascos sola, o si haces en tu casa gimnasia, ¿no? Te pones música. No lo haces solamente para entretenerte porque es muy aburrido correr. Lo haces porque esa música te estimula, te hace rendir un poco más, ¿no? A nuestro pequeño nivel, pues dar una vuelta más a la manzana o al retiro no te va a generar nada grave, ¿no? Pero a un nivel de esos deportistas que están al límite siempre, totalmente al límite, pues a lo mejor doping, pasarse un doping. poco. Claro, es doping, sí, es exactamente doping. Y luego, por ejemplo, también lo que comentas a raíz de esto que hablas de lo de qué hablan las canciones y acabar con la dictadura del significado. Eso me gustó mucho. Y además es un poco también a veces extensible la pintura, ¿no? Esa idea. Claro. Y no hablemos a la literatura y en particular a la poesía, que es una de las cosas a las que me dedico, como decías antes, ¿no? Parece como que lo que yo llamo dictadura del significado es ese deseo muy extendido, creo que nadie se libra tampoco de eso, ¿no? De entender la realidad, de entender las cosas y de que las cosas tengan sentido, ¿no? Es un deseo muy sano, muy noble, que permite que exista la ciencia y cosas muy buenas, ¿no? Como la medicina y yo qué sé, ¿no? Todas las ciencias humanas y físicas, pero es que justo lo que ocurre, como decía antes, en el ámbito del arte, es que es una apuesta por una zona en la que no predomina el sentido. Entonces, intentar que el arte esté regido sobre todo por el significado. No digo que las obras no signifiquen nada, por supuesto que no digo eso, ¿no? Ni que esté prohibido que signifiquen. Lo único que digo es que no se le debe pedir significado a las obras de arte. O sea, no lo digo yo. Y un significado único, concreto y universal para todos, ¿no? Hay una anécdota muy famosa de Picasso que una vez le preguntaron en una exposición, no sé dónde, en una casa, qué significan sus cuadros o qué significa ese cuadro, ¿no? Y él se enfadó, como, no significa nada, vaya al jardín y pregúntale a las flores qué significan, ¿no? Como diciendo, hay cosas en el mundo a las que no les pedimos que signifiquen nada y el arte debería ser así, ¿no? Es que hay dos preguntas odiosas para gente que se dedica a eso. Una es, ¿qué significa esto? Y la otra es, ¿puedes vivir de esto? Son dos preguntas que son molestísimas, si lo puedo entender. Que se enfadara Picasso o que se enfadara quien sea cuando al ser preguntado por eso. Sí, yo la de puedes vivir, a mí no me parece tan molesta. Me parece que a los artistas les molesta más la otra, ¿no? O sea, la de puedes vivir también entiendo lo que dices, ¿no?
Y la respuesta muchas veces es no. Es tan sencilla como no. Y ya está, ¿no? En ello estamos. Claro, pero la otra cuestiona algo en lo que crees profundamente, ¿no? En lo que crees casi como una religión o como algo sagrado, ¿no? Que es el arte. O sea, es una cosa, una experiencia sagrada para mucha gente. Sí. Pero el significado, a mí, yo muchas veces me he sorprendido a mí mismo metiéndome en alguna web o en algún foro para ver si esa canción de Jack White, la letra significa lo que yo quiero que signifique. Y si no veo esa versión con mi interpretación, me sienta fatal. Digo, no tienen ni idea, es mi versión la que vale. Claro. Bueno, y estás aplicando tú tu pequeña dictadura personal, ¿no? Pequeña no. Perdón. Pues sí, tu enorme dictadura personal. Yo creo que en el tema de las letras de las canciones pasa exactamente igual que en el de la poesía. No digo que sean el mismo género, ni mucho menos, pero sí digo Claro. que hay algo común, que es que cuando es abierto, cuando es más o menos ambiguo, la canción puede hacerla propia cualquier oyente, ¿no? Cuando la letra dice lo que yo quiero que diga y nada más, pues es una letra cerrada y pobre y solamente interesará o podrán hacerla propia los muy pobres de espíritu, ¿no? Los que quieren que las cosas sean así, y al pan pan y al vino vino y ya está, ¿no? Hay otra anécdota también que sobre el poder de la música o ese efecto que hay que tiene lo real que me encantó, que cuentas una historia de Wade Matthews, creo que es, ¿no? Sí. Sí, Wade Matthews, que tocando el clarinete, creo, en una iglesia, en un claustro, y que entonces todo el mundo estaba un poco pues escuchándolo atento y que de repente notaron que unos pájaros, ¿no? Contestaban al sonido del clarinete de Wade Matthews y como se establecía un pequeño diálogo, ¿no? Ujú. Cuenta tú cómo continúa. Bueno, sí, me dejas a mí la segunda parte, ¿no? Entonces todos se quedaron, los propios músicos y los oyentes, fascinados porque parecía que los pájaros reaccionaban ante, y como dices tú, ¿no? Dialogaban de alguna manera con la música. Y luego cuenta Wade Matthews en un libro que se enteró de que los pájaros reconocen perfectamente los sonidos de los otros pájaros de su misma especie y solo reaccionan ante los trinos o cánticos de los pájaros de su propia especie, ¿no? O sea que no habían reaccionado a los sonidos del clarinete, pero la conclusión, la hermosa moraleja de esta historia es que los trinos esos siempre habían estado ahí. Lo que pasa es que la gente no los escuchaba porque forman parte de la realidad que damos por hecha o a la que no estamos prestando atención, ¿no? Y cuando un clarinetista, al que sí estás prestando atención porque estamos en medio de un concierto, toca en una frecuencia parecida, pues te centras en esa frecuencia y oyes lo que pasa por ahí, ¿no? O sea, es una manera literal y también metafórica de decir, la música nos puede enseñar a escuchar mejor, a detectar otras cosas, ¿no? No hace falta nada intelectual para eso, hace falta simplemente abrirse y orientar la escucha hacia lo que está tocando el músico, ¿no? No hace falta decir, o tal vez sí, que lo que tocaba este músico, sin ninguna duda, no era parecido al concierto para clarinete de Mozart, sino era mucho más parecido a canto de pájaros, o sea, sonidos, digamos, ¿no? Más que música, sonidos, por decirlo así, ¿vale? Que no se me enfade Wade Matthews. Pero es eso, ¿no? O sea, es una concepción de la música en la que lo que importa es más el sonido que las notas. Y la historia esa me encanta porque es un poco lo que a veces ocurre también incluso con los libros, ¿no? Que tú estás leyendo una novela, un ensayo, una historia de lo que sea y de repente, casi por efecto que tú puedes considerar mágico como una señal, te empiezas a encontrar referencias a ese libro en todos lados. Y no es que haya una conexión mística, ¿no? Sino es simplemente que ahora te fijas en eso y que estaba Claro. ahí y que ahora lo ves. Y me pasa mucho con el podcast, que es muy curioso, que viene alguien como tú, por ejemplo, en este caso, a hablar de algún tema y ese mismo fin de semana, con una cena con amigos o algo así, de repente se vuelve a salir un tema parecido o un nombre que ha sido mencionado, una cita. Y al principio me sorprendía un montón la coincidencia y luego te das cuenta de que no, de que eso simplemente era que tú ahora te fijas. Y antes a lo mejor estabas con el móvil o no te enterabas o te pasaba por encima y casualmente el hablar con tanta gente es lo que te permite de repente recibir eso como los trinos de los pájaros de la Claro, gente. claro. Claro, sí, o sea, si decíamos antes que la música produce efectos en lo real,
más claro todavía es que modifica la percepción de las cosas, ¿no? Entonces, esto es así sin ninguna duda. Por otro lado, nosotros pensamos que esto es así, sin ninguna duda, pero quién sabe, quiero decir, esto es lo que pasa siempre y me parece que el arte es el que lo tiene que decir, porque la ciencia no lo dice con suficiente claridad, ¿no? Somos ciegos, vamos aprendiendo poco a poco a ver a través de la historia de la humanidad, ¿no? Y en cada momento la humanidad piensa que ya sabe lo básico que tiene que saber, ¿no? Y luego pasa una generación o un siglo o 10 siglos y se descubre que había una gran ingenuidad en los anteriores. Quiero decir con todo esto que a lo mejor pensamos que es pura coincidencia, ¿no? El hecho de que estemos hablando de esto ahora y dentro de una semana tú te encuentres con Wade Matthews en una esquina de no sé dónde. Y a lo mejor no, a lo mejor dentro de 1000 años se sabe que hay unas energías que se están poniendo en marcha cuando hablamos de Wade Matthews y que hacen que Wade Matthews vaya todo en cuenta. ¿Quién sabe? Las cuerdas y todo eso. ¿Quién sabe? Claro, o sea, incluso la ciencia tiene la puerta abierta a este tipo de cosas. No digo concretamente este ejemplo que pongo, que lo digo medio de coña, pero Sí, a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no nos cerremos. Es que me parece que hay como una especie de prepotencia en los que dicen, no, esto es demasiado intelectual, que es equivalente a la que tenemos todos en relación con otras cuestiones, ¿no? Lo de que la Tierra es redonda es evidente para nosotros. En su momento, los sabios decían que no era redonda. No nos creamos superiores. Tenemos también nosotros, también somos terraplanistas en algunas cuestiones, sin ninguna duda, ¿no? Sí, aún somos terraplanistas en algunos temas, claro. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos, claro. Sí. Es curioso eso, sí, lo de cosas que tenemos asumidas como reales, que ahora no sabemos que dentro de tantísimos años, bueno, incluso con el tema nos ha visto con el tema del COVID en su momento, ¿no? Con algunas cosas que teníamos, que la ciencia daba por explicada y que luego resultó que no era así exactamente, o que era de otra forma, o que tenía otros efectos, o que tenía otros síntomas. Es curioso eso también. Sí. En cuestión de poco tiempo, como... Claro. No me acuerdo ahora quién era un superfísico de estos, en plan Max Planck, o uno de estos como que descubren toda la teoría cuántica y la física subatómica del siglo XX. Su profesor en la universidad, o sea, 10 años antes de que él hiciera estos descubrimientos, algún profesor de la universidad le dijo, dedícate mejor a la química porque en la física ya está todo descubierto. Y era un sabio de la universidad, ¿no? No me acuerdo si era también Eddington, un famosísimo astrónomo inglés que decía pocos años antes o unas décadas antes de la llegada del ser humano a la luna no se llegará hasta dentro de 200 años. Y es la máxima autoridad mundial en la materia. O sea, es que no sé, aceptemos también esa especie de ignorancia, ¿no? Me parece que esa es la famosa docta ignorancia de la que hablaban los griegos, ¿no? Que solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, y que debería guiarnos, si no en todas nuestras actividades, desde luego, por lo menos en nuestra relación con el arte. O sea, no se trata de entender, se trata de ir a ciegas y a ver qué pasa, ¿no? Es mucho más intenso así. Cuando lo entiendes, que a veces se puede entender desde distintos puntos de vista, no mola tanto. Creo yo. Hay una experiencia como medio infantil, ¿no? Que es muy fuerte y que tiene que ver con ese no entender, ¿no? Luego, no sé si me arrepiento de decir que no mola tanto. Mola mucho también, pero en otro nivel, de otra manera, ¿no? La experiencia de dejarse llevar por la música desconocida y ver qué pasa y autoconocerse y desconocerse y reconocerse y todo eso, me parece que es muy fuerte y que hay mucha gente que se la pierde, ¿no? Y que está toda la vida poniendo música para tener la misma experiencia. Sí, hay por ahí un meme que me sentí bastante identificado, admito, de un gato que tenía como un parque de juegos a su lado enorme que no había tocado y una caja de cartón en diminuta, y él se metía en la caja de cartón obviando todo lo que tenía a su lado, y hacían un símil con cómo es con la música actual, como somos ahora, por ejemplo, con Spotify, que tenemos toda la música o muchísima música a nuestra disposición y estamos como un hámster dando vueltas a la rueda con la misma música con la que nos sentimos cómodos. Y a mí me ocurre que dices, ¿cómo no me estoy abriendo a más? O ¿cómo no puedo descubrir? Pero al final estoy como en mi pequeño nicho en el que estoy cómodo, que me trae recuerdos o lo que yo descubrí a una edad, y ahora de repente noto que descubro menos música. Sí, a mí con lo que contabas del gato ese, se me ocurrió la misma historia, pero otra versión, que es un chiste en realidad, un chiste bobo,
pero ilustrativo, ¿no? Dos amigos, uno le dice a otro, han puesto en la esquina de mi casa una heladería increíble donde hay 400 sabores distintos. Ah, ¿y ha sido? Sí, sí. ¿Y de qué lo pediste? De vainilla y chocolate. ¿No? Eso es exactamente lo que dices tú del hámster y de cómo nos comportamos en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Una vez más, diré. Mira, tengo otro ejemplo parecido, que es, hay una hamburguesería aquí muy famosa, la de Madrid, la de Alfredos, ¿no? Uh-huh. Que entonces se lo decía a un amigo, le digo, he ido muchas veces, pero nunca he probado más que una hamburguesa porque tengo muchísimo miedo si voy una vez cada 3 meses, que mi elección no está a la altura de mi recuerdo de esa hamburguesa, claro, y haya desperdiciado esa oportunidad de ir a ese sitio tomando un riesgo imprecedente, claro, pidiendo otra hamburguesa. Y al final solo he probado una hamburguesa y he ido años y años al mismo sitio. Claro, claro. Justo lo que iba a decir era eso, ¿no? Que me parece que en otros ámbitos esto da pena. Es un poco pobre tu experiencia con este restaurante, ¿no? Si dijeras, todos los años voy a veranear al mismo sitio, ¿no? Al mismo pueblo de Cádiz y nunca voy a otro sitio porque eso pues es pobre tu experiencia, ¿no? Es una vida pobre, limitada. Pero lo que iba a decir también es que, pero en fin, y en el caso de la música o del arte me parece más sangrante, ¿no? Es como que justo es un espacio de muchísima libertad que no pierdes. Por escuchar esta música no te pierdes la otra, no te vas a comer 2 hamburguesas, ¿no? Entonces te comes claro, una, tienes este tiempo de vacaciones, si no vas aquí te lo pierdes, pero en el caso del arte pones un disco y luego otro, no pasa nada, ¿no? Pero lo que quería comentar en realidad es lo que decías tú de ese hámster, que me parece muy interesante la metáfora y lo que has dicho de sentirse cómodo, ¿no? Y también en relación con lo que decías antes, que quedó sin contestar, de que tú oyes un significado en una canción y quieres que ese sea el significado. Y eso es una cosa que tiene la música, que tienen las artes, pero la música más que otras, sin duda, en esto todo el mundo está de acuerdo, y desde luego más que la gastronomía, por muy de moda que se ponga, y que otras cosas, ¿no? Y es que nos identificamos de una manera personal e íntima muy fuerte con la música, ¿no? Entonces, las parejas tienen nuestra canción, ¿no? La gente tiene la banda sonora de su infancia o de su adolescencia o de su juventud o de cualquier época de la vida. Hay música que te identifica, que te representa, por decirlo así, ¿no? No has hecho tú nada por ella, no tienes nada que ver más, simplemente la has oído. Lo de Jonás Trova, lo que dices tú en el libro, todas las canciones hablan... Claro, todas las canciones hablan de mí, ¿no? Entonces, nos sentimos muy fuertemente... La música es parte de la identidad de las personas y de las comunidades de personas, ¿no? De los países, de los pueblos, de los negros, de los gitanos, de distintas comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte también del problema, entre comillas, porque aunque esa labor de la música o esa función es interesante y seguro que tiene consecuencias positivas en algunos casos, también nos recorta muchísimo nuestra libertad. Entonces, pues ya hemos hablado de esto, ¿no? Solamente queremos escuchar la música que nos representa y con la que nos identificamos. Y si resulta que algo nos saca de ahí, de lo que se suele llamar la zona de confort, ¿no? A lo que tú has aludido hace un momento, pues nos sentimos incómodos. Y esa incomodidad es la experiencia estética. De eso va la experiencia estética. De salir de la zona de confort, por decirlo en términos de autoayuda, ¿no? Pero, por algún motivo... Y es gratis, o sea, no hay un precio terrible que pagar por ello, ¿no? Simplemente es tener una experiencia intensa, distinta de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero por algún motivo, que es muy fuerte, nos cuesta mucho hacer esto con la música, igual que con otras cosas. Pero es que la música es para eso. Y hablando de la función de la música también, ya te digo que está lleno de pequeñas anécdotas y de ejemplos que pones muy ilustrativos. Hay otro que me pareció curiosísimo, que hablas de la función que tiene la música en Polinesia, por ejemplo, que comentas que la usan para castigar a los que han robado, porque introducen una canción que se inventan, un cántico con la letra, aludiendo a ese caso, por ejemplo, y entonces el infractor se siente tan avergonzado al ver esa historia metida en el imaginario de la tribu, en la cultura popular, que es un castigo para ellos. Me pareció interesantísimo esa función de la música. Claro, claro. Es un castigo cuando has cometido el delito y es disuasorio también, ¿no? Porque te pueden castigar, entonces mejor no salirse de...
Claro, funciona igual que la ley. O sea, eso es exactamente lo que hace la ley, ¿no? Castiga, pero también, sobre todo, su función es disuasoria, ¿no? Digo ahí, me parece recordar que esto no impide que se cometan crímenes, pero sin duda se reduce un poco, ¿no? O sea, sirve para establecer una ley. Lo que es interesante, por eso lo traigo yo ahí, ¿no? Es que la ley, desde Moisés, ¿no? Es como algo claramente intelectual, ¿no? No tiene que ver con lo intuitivo, con lo irracional, con lo que es del cuerpo, con el deseo, con los placeres, con esto. Es una cosa que es como un resultado de un proceso mental que dice, nos conviene esto, ¿no? Razonamos, reflexionamos y decidimos esto. Y la función que cumple la ley en Occidente, en otras culturas las cumple, en otras culturas que nadie calificaría de intelectuales, las cumple la música, ¿no? Música que nadie calificaría de intelectual si la escucháramos, ¿no? Pero sí, está como muy mezclado, ¿no? Por eso me parece como, bueno, sí, es bonita esa historia, ¿no? Muy bonita, me gustó mucho, me pareció muy interesante. Y aquí tenemos una pequeña tradición, que es el cuestionario Proust, para conocer un poco la personalidad del invitado, pero yo te lo quiero un poco mezclar con la música, para conocer un poco más tus inquietudes, tus intereses y tu... La primera pregunta es, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta escuchando música? O sea, ¿qué momento tienes asociado de verdadera felicidad cuando tú escuchas música? Pues yo creo que la gracia del cuestionario Proust es que las respuestas sean breves y concisas, pero yo no necesariamente, no voy a ser capaz de hacerlo. Aquí tenemos tiempo, espacio y nos gusta además un poco cómo lucubra a nuestros invitados. Pues mira, yo diría, en relación también con lo que estaba diciendo hace un momento, que hay muchos tipos de felicidad que puede proporcionar la música, ¿no? Una es la felicidad de la tribu, digamos, ¿no? No sé cómo llamarla, de la identidad, ¿no? La música en la que te reconoces y que por algún motivo te moviliza porque te recuerda fuertemente quién eres o una parte que te gusta de quién eres, ¿no? Forma parte de algo, ¿no? Sí, forma parte de tu vida, forma parte de tus recuerdos y de tu identidad, ¿no? La música, digamos que te aporta identidad, ¿no? Que aumenta tu percepción de tu identidad. Ahí estamos hablando de escuchar música que conocemos, que hemos oído otras veces, etcétera, ¿no? Y luego, para intentar resumir, hay otro tipo de experiencias que los pondría como en la balanza contraria, ¿no? En el platillo contrario de la balanza, que es la música que te descoloca, la música que te hace sentir que no entiendes nada, que no sabes cómo escuchar, ¿no? Y que te obliga a aprender a escuchar de nuevo. Sí, como Don Draper, pero si se hubiera quedado escuchando hasta el final el disco de los Beatles. Vamos a ver cómo se escucha esto, ¿no? No me va a proporcionar, ¿no? Imaginemos, la música de esta tribu de la Polinesia, ¿no? De la que estábamos hablando. No me va a proporcionar los placeres que me proporciona Mozart o los Beatles o el que te guste, ¿no? Pero a ver qué pasa si la escucho. ¿Qué hay? ¿Qué está sonando? ¿Qué se repite? ¿Qué no se repite? ¿Con qué elementos juegan? De esto hablo un poco en el libro, ¿no? No es un libro de apreciación musical para aprender a apreciar la música, pero sí que van apareciendo algunos conceptos así, ¿no? ¿En qué te tienes que fijar? En algunos casos, ¿no? Entonces, no oyes ninguna melodía en el caso de estas tribus. No hay una melodía. El concepto de melodía no es como el que tenemos aquí o no existe simplemente. Pues dejemos de pedirle una melodía. Si lo que hay es un ritmo, pues centrémonos en eso, ¿no? O si hay cambios bruscos de timbre, de sonido, de sonoridad, tratemos de ver dónde nos lleva la escucha orientada a los cambios bruscos de sonoridad. Esto sirve para escuchar músicas de otras culturas, pero también mucha música contemporánea y mucho jazz. También para escuchar flamenco. Paco de Lucía lo dice, no lo digo yo, ¿no? Lo dice y yo lo recojo humildemente en el libro, ¿no? Mucha gente, dice Paco de Lucía, escucha, viene a un concierto de flamenco y no oye el pulso, no sabe por dónde vamos, pero se da cuenta de que vamos juntos, de que de repente, ¡chas!, ¿no? Sí. Estamos todos a la vez, terminamos a la vez una sección o lo que sea, y no sabe, y nos mira los pies y ven que los pies van juntos, pero no puede oír eso, ¿no? Creo que hay esos dos tipos de escucha, ¿no? El que se regodea en lo conocido y el que se regodea en lo desconocido y en la aventura y en lo misterioso, y me parece que esto también... que no tiene nada intelectual, desde luego, y que se puede trabajar un poco y uno tiene que aprender a soltarse. Hablando de estos efectos y de la sensación que produce la música en los demás y que a lo mejor tú no conoces tanto, pero hay un libro
el de 31 canciones de Nick Hornby, que él habla de 31 canciones que en su vida han sido especiales y son canciones que a lo mejor tú nunca, yo cuando lo leí ni las había escuchado y no tenía como tú, que tienes una lista de Spotify asociada con un código QR en el libro, pues ahí no, entonces tenías que descubrirla cuando lo leí hace muchos años y era bonito estar leyendo sobre una canción que ni siquiera habías escuchado, ni siquiera conocías, pero leyendo sobre los efectos que tenía y por qué esa canción era especial para él, ¿no? Y eso era muy bonito, el leerlo sin haberlo escuchado antes. Claro, claro. Es una escucha totalmente subjetiva. En realidad las dos escuchas que yo he propuesto y que hay más, ya te digo que estoy intentando ser breve, son muy subjetivas. Lo que pasa es que una es la parte que todos tenemos comodona, ¿no? Y la parte que todos tenemos más aventurera. Y no sé, que haya un cierto equilibrio, no estoy a favor, pero claro, que no sea solo la poltrona, ¿no? Siempre. Estar cómodo con tu tortura a veces, con lo que te incomoda a veces es... El otro día me dijeron una frase, me lo dijo el pintor Jaime Sicilia, que me parece genial, que dice, todos en el infierno al cabo de 3 días pedimos una mantita. Porque, que me pareció genial, porque te dice, somos muy plásticos en realidad, y cuando sales un poco de la poltrona que tú dices, puedes encontrar que te acaba gustando todo eso y descubriendo un nuevo mundo. Y enseguida, mucho más pronto de lo que pensamos. Claro, claro. Esto es exactamente así. De hecho, cuando empezaste a hablar, antes de que dijeras lo del infierno, yo me acordé de una vez que me impresionó mucho, que tenía, no sé, 20 años o 19 años. Estaba de viaje con unos amigos en pleno verano, agosto, julio, yendo de Albacete, no sé por qué, a Andalucía, bueno, da igual. Y yo iba sentado en la parte de atrás del coche, sin aire acondicionado, con un amigo a cada lado, ¿no? Sudando, o sea, una cosa como la experiencia de calor más fuerte que he tenido en mi vida. Y me acuerdo que empecé a pensar, voy a intentar concentrarme en esto como si fuera agradable. Y, no sé, por arte de magia, entre comillas, ¿no? Podemos modificar este tipo de cosas. O sea, no digo que yo sepa hacerlo ni que se pueda hacer siempre. Y tampoco era una tortura verdadera, ¿no? No nos pasemos. Pero sí era modificar un poco la manera de conceptualizar las cosas y entonces la percepción cambia. Y esto, pues, es así. También lo sabemos desde hace mucho, ¿no? Es genial la historia. Apretujado entre dos. Claro, claro. El primer disco que recuerdas haberte comprado, que te hizo ilusión o con tu dinero, con tus ahorros, ese primer disco. La verdad es que era muy pequeño cuando ya me compraba o les pedía a mis padres que me compraran discos y tanto que más que discos me compraba cintas. Había un tocadiscos en mi casa, pero no era mío. Yo no tenía uno. Estoy hablando de cuando tenía 10 años o algo así, ¿no? No tienes acceso al... Sí, podía poner discos ahí, pero entonces era el salón, no sé qué. Entonces yo prefería tener en mi aparatillo de música que había en mi cuarto, o a lo mejor un Walkman tenía, no sé. Recuerdo muy bien los 2 discos, ¿no? El azul y el rojo de los Beatles, ¿no? Estas recopilaciones tan conocidas en cassette. No sé si es verdad, pero voy a decir eso porque me gusta. Un concierto inolvidable que tengas especial, no necesariamente el mejor, sino un concierto que tengas tú grabado y que vuelva a tu memoria con cierta recurrencia. Pues te voy a decir un concierto que fui poco después de volver de Albacete y Andalucía. O sea, más o menos en esa época. Un viaje iniciático aquel, ¿eh? En realidad no lo he querido contar, no sé por qué, porque soy tonto, porque me da vergüenza, no sé por qué. Ese viaje que hice en coche era porque estábamos con un grupillo de música que yo tenía y habíamos tocado en un pueblo de Albacete y luego nos íbamos a tocar a Andalucía. Una pequeña gira. Un par de años después, todos los de ese grupo empezamos a estudiar jazz un poco en serio y tal, ¿no? Sabíamos tocar, pero era un grupo como de rock, pop, tal, y empezamos a... ¿Cómo os llamabais? Tengo curiosidad. No quiero decirlo. Empezamos a aprender, y esto es muy interesante, es más interesante que lo que iba a contestar. O sea, teníamos nuestro pequeño público, no era un grupo conocido, ¿vale? No te voy a decir, o sea, da igual, sí. Nunca grabamos un disco, tal, pero era como que tenía un pequeño grupo de seguidores que iban a los conciertos y no sé qué. Y a la gente le molaba eso y ya está, ¿no? Y entonces empezamos a aprender música y a cambiar la manera de tocar y las canciones y no sé qué. Acabamos tocando música instrumental con orientación más jazzera, etcétera. Más pues temas de 10 minutos con muchas partes instrumentales y todo eso. Y el público, que eran nuestros amigos básicamente,
nos criticaba, no decían por ser intelectuales, pero era esa crítica, ¿no? Era una crítica como la que cuento en el libro que sufrió, tú lo has dicho al principio, Piazzolla por un lado, Paco de Lucía por otro. Cuentan exactamente la misma historia, ¿no? En sus pequeños ámbitos del tango y del flamenco se les decía no, lo intelectual desvirtúa el arte tal como lo entendemos en esta comunidad, ¿no? Entonces, si estudias música, si aprendes a leer música, le decían a Paco de Lucía, vas a perder el duende, vas a perder el alma, ¿no? Y es algo muy parecido a Piazzolla, ¿no? Y bueno, pues aquí pasaba lo mismo, estábamos aprendiendo y quiero creer, haciendo música que cada vez era mejor y que nos molaba cada vez más, pero la gente quería más de lo mismo, lo que habíamos hecho siempre, porque era la música que ellos consideraban. Bueno, en fin, entonces, el concierto, pues uno, al que fui cuando estaba con esta gente, 20 años, o por ahí, 19, aprendiendo otros lenguajes, y fuimos a ver a una banda que tenía Chick Corea, el famoso pianista que se murió de hace jazz, poco, que ¿no? se murió hace poco. Tenía 2 grupos en esta época, era finales de los 80, yo creo principios de los 90, no sé exactamente ahora. La Chick Corea Acoustic Band, con la que tocaba jazz, estándares, música más mainstream, jazzera, y luego la Chick Corea Electric Band, en la que tocaban música electrificada, con saxo, guitarra eléctrica, teclados, y una música con un sonido bastante rockero. Era fusión, ¿no? Fusión con jazz rock, no sé cómo llamarlo, un poco de latino también. En fin. Y eran unos virtuosos impresionantes, apabullantes, ¿no? Como fuegos artificiales. Y yo fui a ese concierto y me acuerdo de realmente tener una experiencia como casi mística. No quiero ponerme ahí porque no soy de esos, pero... Mira, pero que te quedas como pensando muy impresionante. y como... Sí, viendo lo que se podía hacer, viendo en directo, delante de unos metros de ti, lo que se podía hacer con los mismos instrumentos con lo que tocábamos nosotros y que yo estaba aprendiendo a tocar, ¿no? Y me acuerdo, y esto me pareció... Esto es lo que quería contar en realidad, que nunca lo he contado esto, yo creo, que pensé en algún momento, ¿cómo será tener las manos tan ágiles, ¿no? ¿Cómo será, a la hora de cortar un filete, tener unas manos que son capaces de hacer esto, ¿no? Con este nivel de virtuosismo. Y yo luego estudié música y he sido músico toda la vida. Nunca he sido un virtuoso de ese nivel, obviamente. Casi nadie lo es. Pero llegué a dominar un instrumento y alguien podría haberse preguntado lo mismo viéndome mover los dedos, ¿no? Y es interesante descubrir que no sientes nada, que la percepción que tú tienes de tu cuerpo no es distinta, ¿no? Como si dijéramos, si le preguntas a Nadal, ¿cómo será, ¿no? Tener esta capacidad, estas piernas, este corazón, estos pulmones, este brazo, esta cabeza que te permite hacer esto, ¿no? Pues mira, lo que dice Bach, ¿no? Que te comentaba antes, yo pongo los dedos ahí y ya está, ¿no? Pues bien, cuando me ve la bola le doy. Ya está, ¿no? Es una cosa muy espontánea. Sí. No, y que luego además, que a veces piensas que a lo mejor es aplicable a otros campos de su vida, ¿no? Incluso a un deportista, si le sacas de lo que a él se ha dedicado, muchas veces incluso es peor que la media en otro deporte, porque como solo se ha dedicado a lo mejor al tenis o al baloncesto, es especialmente torpe, a lo mejor nadando o jugando al fútbol o algo así, y dices, joder, lo que tú pensabas que con esa facilidad, con esa capacidad atlética, luego lo es en otro deporte y dices, qué curioso, ¿no? Pues lo mismo que lo que dices tú tocando con los dedos, cortando un filete, ¿no? Dices, claro. Luego a lo mejor es sorprendentemente torpe, ¿no? Porque, claro, no sabe pelar una manzana. Sí, porque no sé. por miedo a cortarse y por miedo de... Sí, no sé, la imagen que yo tengo, yo no sé nada de esto, así que a lo mejor tienes razón tú, pero yo la imagen que tengo de los deportistas no es la que has dicho tú, sino es la contraria. O sea, tengo la idea de que antes de ser un gran tenista o un gran baloncestista, lo que eres es... muy coordinado. Una persona con un cuerpo especialmente dado a cualquier deporte, ¿no? A mí eso me lo dijo un amigo deportista y me dice, hay dos. Los que me dice... Porque yo también había reparado de pequeño, ¿no? En ese amigo o en ese conocido que en un campamento que dices, es que a este chico le das un palo de hockey y a la semana... Claro. Puede ser extraordinario porque tiene esa facilidad, porque es una persona coordinada, se le dan muy bien los deportes. Y luego hay el que se ha especializado en eso desde pequeño y conoce ese deporte y le gusta, pero en otros es sorprendentemente torpe. O sea, Claro. Sí, yo creo en eso también, pero me parece que ante todo tenemos esa experiencia, bueno, eso que dices tú, de gente que conocemos, ¿no? Del instituto, del colegio, de lo que sea, ¿no? Que hay gente a los 14 años
que se le da bien los deportes en general. O sea, juega bien al fútbol, al baloncesto, corre bien, nada bien. Sí. Y cuando empieza un deporte nuevo que nunca tal, es mejor que otros, que todos los demás, ¿no? Eso está claro. Luego, no sé, pues sí, a lo mejor Gasol, pues a Gasol no le daría bien el ping-pong, ¿no? No sé, por decir algo que primero se me ocurre, ¿no? La raqueta es demasiado pequeña, ¿no? Es y muy no, cómico la imagen claro, de Gasol. y le llega por los tobillos la mesa, ¿no? No sé. Sí. Pero en general, esta gente que tiene, aparte de otros talentos, un físico privilegiado, pues tiene... Y pasa un poco con la música también. Hay casos... Pues hay gente que es violinista, claro, y no sabe tocar la trompeta, pero tú ves cómo los buenos músicos tocan muchos instrumentos, ¿no? Tienen facilidad, de hoy tienen oído, cantan, o sea, es algo que va junto, ¿no? Que son cosas que se desarrollan, no son genéticas, no se sabe, pero o las dos cosas, ¿no? Pero que desde luego va todo junto. Un disco con el que escribir de fondo, que te funcione de una manera especial. ¿Sabes que John Cage escribió esa pieza que se llama 433, ¿no? Hablas de ella en el libro, sí. Sí, pero lo que no cuento es que en algún momento de su vida posterior, no sé cuándo se murió, descubrieron entre sus apuntes, entre sus carpetas, un recorte de periódico que él había leído y recordado y guardado como un año antes de componer esa pieza, ¿no? Esta pieza 433 es una pieza que consiste en 4 minutos y 33 segundos de silencio, lo digo por si alguien que nos oye pues no lo sabe, ¿no? Silencio. Entonces el pianista sale al escenario, levanta la tapa del piano, se queda callado durante 4 minutos 33 segundos y se trata de que la gente escuche el silencio. Y como no existe el silencio, hay ruidos, hay sonidos, hay un montón de cosas, pues la gente toma conciencia de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? La música es para escuchar, en este caso, esta pieza, esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que se descubrió que John Cage había recortado en el periódico un articulito, una noticia, que hablaba de que en no sé qué universidad, estamos hablando de años 50, ¿no? Primeros años 50, había esos jukebox, ¿no? Esas gramolas, creo que sea, sí, ¿no? Máquinas que metes una moneda y pones una canción, ¿no? Y en no sé qué universidad, creo que de Nueva York, habían decidido poner un disco de silencio. Porque muchos alumnos estaban cansados de escuchar música cuando estaban en la cafetería, ¿no? Y tal. Entonces, si alguien quería que durante 3 minutos no hubiera música, pagaba su centavo o lo que costara y tenía derecho a 3 minutos de silencio, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Y John Cage claramente se inspiró en eso y saca de ahí la información, ¿no? El artículo, para colmo de placer mío, se titulaba, creo recordar, Cariño, esta es nuestra canción, ¿no? Y es como que la canción de 3 minutos de silencio es nuestra canción, ¿no? Es muy gracioso y también es muy hondo el tema, o muy profundo, ¿no? Nos puede llevar a lugares muy, muy lejanos, ¿no? Preguntar qué es la música, qué es el ruido, dónde están los límites, qué buscamos al escuchar música, qué es el silencio, ¿no? ¿Es algo que no es una ausencia de sonido o es una presencia de no sonido? ¿Vale? O sea, los músicos usan el silencio como una presencia de no sonido. Te ponen un silencio ahí y tú tienes que tocarlo, ¿no? Tú lo dices en el libro, lo dices, lo contrario a la música no es el silencio, es el ruido, ¿no? Porque hablas de cómo, como en este caso, o Miles Davis también, que usaba el silencio y que él hablaba mucho de que le gustaba escuchar, ¿no? Esa reflexión de que creemos que lo contrario a la música es el silencio y no necesariamente es el ruido, ¿no? Claro, y el ruido, y la música es ruido también, ¿no? Es parte del ruido y el ruido puede convertirse en música. Cuando Jimi Hendrix hace determinados ruidos, es parte de la música, ¿no? Por ejemplo. Y Lou Reed también sacó un disco claro. Sacó un disco como de ruidos, ¿no? Claro. En la impresión subjetiva de mucha gente, un concierto de rock duro es ruido. La cantidad de decibelios que hay ahí y el sonido que le sacan a los instrumentos, etcétera, para mucha gente es ruido. ¿Por qué vas a tener razón tú al que le gusta esa música y no sé qué? Pues no sé, eso, el ruido y el sonido y la música son cuestiones subjetivas, ¿no? Y termino contestando de una vez a la pregunta con otro disco que tampoco menciono esto en el libro, pero que me parece muy interesante, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba, de un artista en los años 80 que saca un disco, un LP de vinilo, en blanco, ¿no? Sin sonido. Pero el disco se publica sin funda también. Qué rabia que no me acuerdo de cómo se llama. Entonces, la gracia, entre comillas o sin comillas, si se la encontramos tiene gracia y si no, no, es que cuando tú, claro, el disco viene sin funda y se va deteriorando a un ritmo mayor que el de los discos normales, ¿no? Entonces, cuando tú lo pones en el tocadiscos, suenan esos ruidos que... Sí. No sé imitar muy bien eso, ¿no? Pero esos ruidos de fondo
que están ahí, ¿no? Que tienen que ver con la aguja y el vinilo y tal. Cuanto más pones el disco, más se va deteriorando, no puedes guardar el disco en ningún lado. Entonces, cada disco de los 1000, digamos, que publicó, ¿no? De la tirada de 1000, cada disco suena distinto, Claro. en realidad. Es un disco en blanco que tú, por decirlo así, tuneas según tu experiencia de escucha y según las condiciones de tu casa y cómo lo cuides y dónde lo guardes y lo que sea, ¿no? Entonces, es muy interesante también, ¿no? Porque aunque no haya nada, acaba habiendo algo. No se puede no hacer nada. Es lo mismo que lo de Cage, ¿no? Él propone 4 minutos y medio de silencio, pero hay ruidos. Oímos Los pájaros. los pájaros, De Wade Matthews. la respiración del de al lado, lo que sea, ¿no? Alguien suspirando de mal humor porque a ver cuando empieza la música, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. No hay nada a priori, pero de la nada va surgiendo algo. Es bonito esto. Muy bonito. Ese es el disco que yo pondría. Un disco vacío, ¿no? Y que el chisporroteo este de la aguja al ponerlo lo vaya marcando. Una ciudad que que suene, ¿no? Una ciudad como para algunos puede ser, yo qué sé, Nashville, por ejemplo. Tú tienes una ciudad que asocies mucho a la música o que hayas aprendido o por lo que compras ahí o por lo que has descubierto. La verdad es que no. O sea, voy a contestar tristemente Nueva York, tristemente por varios motivos. Uno, porque es un topicazo indigno de nosotros. Y dos, porque a Nueva York fui solo una vez en la vida. También en esta época, todo gira en torno a esta época, ¿no? En la que estaba empezando a estudiar apasionadamente jazz. Y claro, ese viaje que fue largo, fueron unas semanas, estuve muy a tope con O sea, Nueva York es la capital mundial del jazz desde los años 20, ¿no? Pero además de eso, para mí fue una ciudad muy jazzera porque estuve yendo a conciertos, yendo a tiendas de discos, de instrumentos, o sea, como que el viaje estuvo muy centrado en eso que me apasionaba muchísimo en esa época, ¿no? Y tristemente digo porque no he vuelto, o sea, fue un viaje que me marcó, que cambió mi vida realmente, ¿no? Lo recuerdo como un hito y por distintos motivos, o no sé por qué, por ningún motivo, no he vuelto en toda mi vida ahí. Cada vez tengo menos ganas de ir porque me parece que se va como deteriorando la ciudad y es como lo de la hamburguesa tuya, ¿no? Sé que va a haber un elemento decepcionante en ese viaje, pero... ¿Y descubriste algún músico especial a ese viaje? O sea, que te compraras el disco o algo así que ahora recuerdes en... Pues mira, era una época en la que... No, eso que dices tú no. Descubrí dos cosas. Una, era una época en la que habían salido ya los CDs hacía unos cuantos años, pero ya estaba como cayendo en picado totalmente el vinilo. Entonces, en las grandes superficies, estas tiendas que ya no existen, pero que existieron durante todavía bastante tiempo, enormes espacios, ¿no? De muchos metros cuadrados estaban vendiendo los vinilos a $1, vivo, a medio claro. dólar, a nada, ¿no? Me volví como con 40 o 50 discos Qué maravilla. por nada de dinero y me pareció muy bien. Y luego otra cosa que me apetece contar es que recuerdo salir del metro algún día en algún sitio y había un saxofonista, yo soy saxofonista o era, porque estoy medio jubilado, pero había un saxofonista que tocaba ahí pasando la gorra, ¿no? En la puerta del metro. Y yo pensé, aquí los músicos que tocan en la calle, no quiero decir mendigando, pero... Sí. son como tienen el nivel de los músicos profesionales en España. Bueno, O sea, de hecho, no sé si en Nueva York también, pero en Londres al menos tienen que pasar unas pruebas los que tocan Sí. en eso, dicen, ¿no? En el metro y todas Sí. esas cosas. Yo lo sabía en Alemania, pero esas pruebas son ridículas. O sea, Ya. tienes que saber tocar un poquito, no sé. No es, o sea, yo te estoy hablando de nivel profesional, de gente que era muy, muy buena, ¿no? Quiero decir con esto simplemente, me impresionó mucho porque era una edad impresionable en relación con todo esto de aprender música y tal, pero también porque te mostraba el nivel que haya, o sea, la diferencia de nivel, ¿no? Entre un país y otro en relación con esto, y también la competitividad extrema, ¿no? O sea, ese tipo, y creo que no era una excepción, sino que representaba la regla, en Nueva York no puede, o sea, está viviendo de lo que gana, de las monedas que le echan, ¿no? Y tiene un nivelazo impresionante. Lo decía yo que era un pequeño experto en el tema, ¿no? O sea, que estaba estudiando eso en serio y que podía reconocer. Y me llamó mucho la atención eso, la verdad. Hablas también de los placeres musicales culpables, de los placeres culpables. ¿Tienes algún disco de los que escondes cuando vienen a cenar a tu casa? ¿Tienes algún disco así que dices, esto
voy a guardar un poco. No quiero que me juzguen por esto. Me dan ganas de decir que tengo tantos que lo que hago es evitar invitar a gente a mi casa. Me parece más fácil que esconder todos esos discos. Ha habido ya Claro. hubo un momento en el que Claro, el tiempo invertido era más loco. Claro, me sale más cómodo invitarlos a cenar por fuera. Porque además no sería solo el disco, sino también libros, fotos y todo lo que tengo, todo lo visible que hay ahí, ¿no? Lo que digo en el libro Que no de crees los... en ellos, ¿no? Que no crees. Claro, lo que Sí. digo de los placeres culpables es justo lo contrario, ¿no? Que me parece que no creo en ellos porque en eso, no en otras cosas, pero en eso sí me siento muy libre, en el sentido de que no... A ver cómo lo digo. O sea, como que tengo la libertad de que me puede gustar cosas de mal gusto, Sí. entre comillas, de mal gusto, ¿no? Para eso es una manera, espero que se entienda que lo digo de manera cómica, ¿no? Para eso llevo 40 años estudiando música, ¿no? En serio. Entonces, puedo, si quiero, decir que me gusta Mecano o lo que sea, ¿no? Algo que se considera que para el nivel musical que yo tengo de profe de historia de la música y licenciado y no sé qué, y bla, 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 pues no corresponde, ¿no? Pues por lo que te decía antes, porque me parece que hay muchos placeres que puede proporcionar la música y concretamente una canción de un grupo que te puede parecer malo o poco interesante desde el punto de vista musical, te puede parecer muy interesante porque te recuerda cuando tenías 17 años y te miraba a una chica en un autobús, ¿no? Yo qué sé, Sí, sí. cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa canción tiene un valor íntimo que a lo mejor no tiene... O sea, con el que no puede competir Beethoven o Stockhausen o Miles Davis, ¿no? Que en otros planos compiten y arrasan, pero en un determinado plano no. Entonces pienso que no debería haber placeres culpables, que no debería haber ninguna culpa. Sí, además sería contrario un poco a lo que vienes Claro, argumentando en el a libro. toda la claro. tesis, ¿no? Me parece, la verdad, muy importante esto o sea, no hace falta estudiar profesionalmente música y dedicarse a esto para tener una especie de salvoconducto que te permita no tener placeres culpables. Creo que todos deberíamos no tenerlos con respecto a la música y al arte en general, ¿no? Y al placer en general. Es un poco como la idea de pecado, ¿no? Pues si te gusta esto, si no haces daño a nadie, etcétera, ¿no? Pues disfruta de tu sexualidad musical, artística o sexual, como tú quieras, ¿no? Entonces, culpa, pues en este plano, a evitar. Una biografía musical un libro que relacionado con la música que te haya gustado especialmente o que hayas regalado muchas veces o que tengas a mano. Pues hay muchos. Voy a comentar dos, yo creo. Uno es la autobiografía de Miles Davis, que me parece un libro que puede interesar a músicos y gente que está estudiando, y como lo leí yo en la época, bla, bla, bla. Pero también habla de la vida y es como una lección magistral de una persona muy interesante sobre lo que es la vida, sobre lo que es la sociedad, dedicarse a una actividad artística, la relación con el trabajo, la relación con la pareja. La relación, muy importante, el contexto, ser negro en Estados Unidos, ¿no? Algo que, bueno, que es muy interesante como literalmente, pero también como metáfora de ser distinto, ¿no? De estar en minoría en la sociedad o en determinados ambientes, etcétera, ¿no? Miles Davis es un personaje muy interesante, no digo que particularmente simpático, hay cosas de él y es muy honesto también, o sea, habla de sí mismo en términos que sabe que a muchos nos van a parecer mal, pero es muy fuerte lo que se cuenta ahí, o sea, es muy interesante. Y luego el otro libro que quiero comentar no tiene nada que ver con, o sea, sí tiene que ver, no es un libro de música, es un libro que se llama, yo creo que es mi libro favorito, o al menos mi ensayo favorito, o el que más me abría los ojos a mí, ¿no? Es un libro de Milan Kundera, el novelista checo, que es un ensayo, se llama Los Testamentos Traicionados. Y tal vez porque yo lo leí en un determinado momento de la vida, no sé si es por eso, ¿no? Lo he releído mucho y siempre me ilumina. Me abrió los ojos a muchísimas cosas en relación con el arte. Es un libro que habla de literatura, pero también de música, muy explícitamente. Kundera estudió música, su padre era músico, o sea, sabe bastante del tema. Y bueno, da una visión de lo que es la creación, el arte, la posición del artista, etcétera, ¿no? Que me parece impresionante, la verdad. Lo recomiendo un montón. Qué bueno. Bueno, los pondremos en las notas del podcast como tu lista también, que va a estar ahí. Y me quedan dos. Una es una película que tú te haya gustado especialmente relacionado con la música o con la vida de un músico o algo así, o que te haya gustado especial. Ha habido hace poco alguna, ¿no? La de Whiplash, por ejemplo, tuvo éxito, incluso la de La La Land, incluso alguna más así que cuentan vidas de músicos. Y no sé si
¿Tienes alguna que te haya gustado especialmente? Sí, hay una que quiero... Hay muchas, obviamente. Elijo una que es... A ver si lo puedo contar. Se llamaba en español Esto es ritmo. Yo la vi en el cine. Luego la compré en DVD porque quería ponérsela a mi hijo. Tengo un hijo de 15 años y me parecía como perfecto hace un año o dos. Y la conseguí en DVD. Se llamaba, creo que en inglés, Rhythm It Is o algo así. Creo que es así. Es una película un poco rara. Es un documental en realidad. Resulta que se juntan una escuela de danza, no me acuerdo si es de Londres o de alguna otra ciudad grande del Reino Unido, una escuela como de aficionados, ¿no? Como una escuela de baile a la que nos podemos apuntar cualquiera. Y la Orquesta Filarmónica de Berlín, o sea, una institución ultra profesional, ¿no? De la música, para montar un espectáculo que es la consagración de la primavera de Stravinsky juntos, ¿no? Los músicos tocan, es un ballet, esta obra, ¿no? Y los chicos, son adolescentes o jovenzuelos de 20 y pocos, bailan, representan este ballet, ¿no? Y entonces la película es una especie de documental en la que ves, bueno, un documental en el que ves cómo Simon Rattle, que es el director, del titular de la Sinfónica de Berlín, pues una primera figura de la música clásica, dirige a sus músicos ultra profesionales, todos virtuosísimos y tal, y cómo los profes de creo que son varios, es que por eso se me mezcla, ¿no? Creo que es una escuela de música de Londres y otra, no sé si decir de Manchester o de Birmingham o de alguna ciudad industrial, como de gente desfavorecida, barrios medio marginales, algo así lo recuerdo por lo menos, ¿no? Y cómo cómo es la enseñanza o la formación en esos dos mundos tan distintos. Y es una película increíblemente buena sobre el aprendizaje del arte en general, creo, de la música, de la danza y de cualquier cosa, ¿no? Y el tipo de esfuerzo que hay que hacer y en qué hay que fijarse y cómo colocarse emocionalmente, ¿no? Ante el aprendizaje, no sé, me parece también súper recomendable. Lo que sí digo es que si alguien la va a buscar, no sé si voy a tener tanto predicamento, ¿no? Con que compren mi libro tus oyentes me conformo. Pero, por si tengo más, diré que si alguien se la compra en DVD, que se fije bien, porque yo la compré y me salió sin subtítulos, sí, claro, en inglés. Entonces, toda la parte en alemán, pues estaba subtitulada en alemán. Te perdiste un poco más. No la pude disfrutar bien con mi niño. Yeah, que se fijen bien sí, que se fijen en los extras del DVD. Eso. Cuando lo vayan a comprar, lo vayan a encargar. Eso. Una tienda de discos que para ti fuera especial puede que ya ni exista, a lo mejor. No. No existe. Claro, es que a veces es... Pero la voy a mencionar. Había una tienda de discos que no estaba demasiado lejos de donde vivía yo en dos momentos de mi infancia y adolescencia, que se llamaba MF. Tenía, creo que dos, quizá tres sucursales en Madrid. Había una que estaba cerca ¿cómo se llama? Bravo Murillo, a la que nunca, he ido alguna vez de casualidad, pero a la que iba yo de niño y luego de adolescente estaba al lado de Arturo Soria. Como una perpendicular a Arturo Soria, a la que iba yo, que me llevaban mis padres cuando era pequeño y a la que luego iba por mi cuenta. Y que era una tienda buenísima, me encantaba. No era muy grande, pero tenía un montón de discos y estaba todo el mundo ahí, todo tipo de gente, ¿no? Como macarras tremendos con los discos de heavy, no sé qué, que eran los que me gustaban a mí. Y luego señores mayores y música clásica y no sé qué. Y cuando pedías un disco había como un agujero en el suelo, como una especie de rejilla. Entonces la persona que estaba ahí en ¿cómo se llama? La barra, no, el mostrador de la tienda, se agachaba y decía lo que sea, ¿no? Tal disco, y gritaba y el de abajo lo sacaba al cabo de un minuto por la... Era curioso, ¿no? Había alguien trabajando como en ese sótano, como en una especie de infierno, sacando los discos. Y nada, me lo pasaba fenomenal ahí, me acuerdo que iba ahí y también hablando de los placeres, ¿no? Para terminar o quizá con esta idea, o una de mis últimas ideas, la música nos puede proporcionar muchos placeres distintos, ¿no? Lo de la identidad, ser uno mismo, dejar de ser uno mismo, los recuerdos, todo eso, ¿no? Lo desconocido, otras culturas, etcétera. Pero también nos puede proporcionar placeres que no tienen nada que ver con la música, ¿no? Y entonces, a mí me gustaba ir ahí y mirar los discos. Claro. Y ya está, ¿no? Y todavía me gusta. Quiero decir que no es que tuviera 12 años y por eso me gustaba eso. A mí me gustaría ahora ir a una tienda con vinilos, ¿no? Que son grandes, que la parte como del artwork
es grande, se ve, no como pasaba en el Claro. CD, que ya no lo aprecias, o en las cintas. Y hubo una época además ya el artwork en los CDs ya era mínima, ya que sin Claro. ni libreto ni nada, era como ya Claro. lo más barato posible para maximizar el Claro. beneficio. Entonces, esta cosa de mirar las portadas de los Maravilloso, discos sí, sí. y ver cómo estaban escritas las letras con el nombre del grupo, del cantante, de la cantante, de lo que fuera, ¿no? Te podías imaginar el estilo, te podías imaginar, o sea, no digo que yo estuviera ahí mirando la portada y canturreando las canciones, inventándome canciones, porque no era así, pero algo sí que tenía como de intenso ver portadas de gente que no conocías, imaginarte si te podían gustar o no. Y en los típicos viajes estos, un poco parecido a lo de Nueva York, pero 10 años antes, típico viaje a Inglaterra, o más, ¿no? Menos, perdón. Típico viaje a Inglaterra de los 13 años o 14, que vas con una familia y no sé qué, pues yo a veces compraba discos, claro, en España, yo soy muy mayor, por lo visto, en España muchos discos no se importaban en esa época. Ya. O sea, las multinacionales no llegaban a España, España era tercer mundo, ¿no? Entonces discos de gente que estaba en todos lados, en toda Europa, digamos, en todo Occidente, aquí no llegaban, se lo tenías que pedir a alguien cuando viajaba al extranjero, ¿no? Entonces, cuando yo me iba a Inglaterra en esos viajes, pues me gastaba todo el dinero que me daban mis padres en discos, o prácticamente todo, ¿no? Y algunas veces compraba los discos porque la portada me indicaba que me iba a gustar la música que había ahí, y creo que no fallaba. Quizá es que era tan maleable que todo lo que sonara me podía gustar, ¿no? Pero tenía que ver con el estilo que me interesaba a mí, no sé. Sí, era bonito ese proceso de tú ir a una tienda, o en mi caso, por ejemplo, había una tienda, se llamaba, yo soy de Santander, se llama Fonocantabria, que alquilaban discos y CDs era, y entonces yo iba ahí y me pasaba a lo mejor, como ahora se hace con el catálogo de Netflix, que estás tiempo pasando sin saber qué escoger, pues yo era un poco así, decía, me puedo alquilar 2 o 3 discos ahora y la elección no puede ser al tuntún. Y luego me gustaba lo que tú dices, imaginarte qué sonaba por la elección de la portada, por lo que sea, y tú te adelantabas un poco en tu cabeza a qué podía sonar eso, y ese ejercicio era muy bonito y ahora no se hace así, ¿no? Claro. Claro, eso se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, por eso te digo, en las tiendas de discos donde estaban los vinilos, eso se percibía a tope. Cuando pasa el CD, pues también, pero un poco Pero en menos, porque pequeña es un escala, formato claro. tan pequeño que ya no hay como tanta gracia, ¿no? Y con Spotify y los métodos modernos desaparece 100%, ¿no? Da completamente igual. Bueno, no pasa nada. Sí, pero no lo digo con nostalgia. No, sino que cambian los hábitos, Cambia, la forma sí. de acercarte a esa música cambia totalmente y no es ni mejor ni peor, pero que es verdad que es diferente. Sí. Incluso esos CDs que había que te podías escuchar a lo mejor una prueba, ¿no? Y que Sí, yo descubrí cosas con eso también. Claro. Sí. Me estoy acordando de alguien que decía alguna vez, no como hablando de comprar libros, ¿no? Pero ¿para qué? O sea, con la cantidad de libros que tenemos en casa que no hemos leído, es absurdo seguir comprando libros, ¿no? Ya tengo yo un montón de libros que no he leído y que quiero leer. Y decía alguien, un amigo mío, pero es que uno de los placeres de los libros es comprarlos, al margen de leerlos, ¿no? O sea, no lo compro para el placer de leerlo la semana que viene o dentro de 3 años cuando tenga tiempo. Lo compro porque me da placer comprarlo, verlo ahí, que me apetece y lo compro. Y ese es el placer, gesto, ¿no? sí. Y no sé, me parece que pasa eso, ¿no? Con los discos y con los libros, ¿no? Que hay miles de placeres ahí como detrás. O sea, no me refiero a que el placer de comprar un libro sea como ese placer que también existe y que quizás sí que ese debería ser guilty, ¿no? El de comprar por comprar, ¿no? Por el placer. O sea, comprar proporciona un placer. Eso lo han estudiado los psicólogos, ¿no? Pagar dinero por algo, a cambio de algo, proporciona un placer que tiene que ver con la potencia que uno tiene porque tengo este dinero para gastarlo. Sí, como el que come de forma compulsiva cuando está agobiado con algo, ¿no? Pues Claro, esto se sabe 1000 veces, ¿no? Estoy un poco depre, pues vete de compras, sí, ¿no? Te claro. compras un par de sombreros y ya te sube la autoestima, ¿no? No es por los sombreros, es por el hecho de tal, ¿no? No me refiero a eso, sino a que estableces una relación con el libro que es intensa en la librería, cuando lo ves, cuando lo deseas, conoces al autor, no, has leído otro, no, fantaseas con eso, También es y lo vas a guardar y lo vas a leer alguna vez, o lo vas a ver ahí en la biblioteca, o lo va a leer tu hijo. Está ahí, ¿no? También o sea, es el descartar los otros y elegir uno También, y también por la portada, por la cubierta, por por lo que aprendes un poco mejor ojeando y te encuentras una frase al azar que te ha parecido interesante y dices, voy a apostar por este, ¿sabes? Al final, Claro. Sí, y eso es bonito también, a mí me gusta mucho.
Sí, por eso digo que, o sea, que es como una relación, me parece a mí, más compleja y más interesante que la que tenemos con unos vaqueros, ¿no? O con unos zapatos. Claro. Hay más en juego, ¿no? No digo que no sean complejas las relaciones con los vaqueros y con los zapatos, ¿eh? Sé que lo son. Pero, lo digo en serio, pero creo que hay más en el caso de un libro o de un disco. Hay más capas, ¿no? En esa relación. Y ya para terminar, si tienes un lema o una frase de las muchas que salen aquí en el libro, o una que te guste o que tengas asociado a este libro o a tu momento ahora cuando has publicado este libro de Oídos que no ven. Si tienes alguna... Pues mira, hay muchas, la verdad, y muchas me las sé, pero... bueno, vamos a decir unas cuantas, ¿no? Tú dices una, pero yo no tengo por qué hacer caso. Efectivamente, esto es como lo de la música, hay que Claro. desafiar las normas Claro. y romperlas. Una idea es Debussy, ¿no? El famoso compositor francés que dice, solo hay que escuchar, el placer es la ley, ¿no? Me parece una gran frase, podría ser, sí, ¿no? El resumen de todo, a lo mejor, ¿no? La puerta de entrada al libro. Hay otra que quizá me guste más por lo que tiene de fuerte, ¿no? Que es de John Coltrane, un músico de jazz muy, muy espiritual, ¿no? Que, o sea, muy virtuoso y, bueno, que trabaja sus obras, sobre todo de la última época, son como cantos a Dios, ¿no? Conversaciones con Dios. Súper sofisticado, complejo, se lo podría acusar de intelectual, lo que pasa es que es tan fuerte lo espiritual que tiene que yo creo que nadie lo acusa de eso, ¿no? Coltrane es el que tenía en un disco lo de elevación, elegancia Sí. y entusiasmo. Sí, Ascension se llama el disco. Entonces, este tipo dice, se puede hacer música con el cordón de un zapato si uno es sincero. Me parece una gran frase, ¿no? Sobre todo viniendo de alguien así. Me parece muy bonito. Pues nada, Mariano, me lo he pasado estupendo hablando contigo de todos estos temas que nos gustan y recomiendo tu libro, me lo he pasado fenomenal y que la gente tiene a la disposición también la lista, que es interesante escucharla para acercarse al libro y a las ideas que comentas en él, ¿vale? Claro. Pues un placer enorme tenerte aquí, Mariano. Mil gracias, Javier. Ha sido un placer para mí también, la verdad. Me lo he pasado bomba, se me ha pasado muy rápido. Y nada, ojalá... Seguro que